Muchísimas gracias a Carlos Alberto por habernos invitado. El día de hoy vamos a hablar de nuevos retos en el procesamiento de endoscopios flexibles. Definitivamente no hay ningún nuevo reto, pues siempre que hablamos de retos hacemos alusión a los desafíos que tenemos para reprocesar este tipo de equipos, que es un poquito complejo, y los desafíos que tenemos son los que siempre han habido. ¿Y cuáles son? El diseño complejo del dispositivo, de los endoscopios. Cada vez los fabricantes de estos equipos los hacen más livianos, con puertos muchísimo más pequeños, canales más pequeños, y la tendencia es a que esos equipos sean un poquitico como más amigables a la hora de que un paciente tenga que optar por un tipo de procedimiento de estos. Entonces, el diseño complejo, la carga de trabajo y la necesidad de eficacia de los servicios atenta contra el adecuado reprocesamiento. Eso es otro de los desafíos que tenemos actualmente. Muchísimo volumen, tenemos que ser oportunos, como decía la jefa en la charla pasada, en la charla anterior, tenemos que ser muy oportunos en nosotros estar rotando, y muchas veces por esa oportunidad canalizamos el adecuado reprocesamiento de este tipo de dispositivo médico reutilizable. También tenemos los riesgos vinculados a la transmisión de infecciones, que allí nos vamos a detener un poquitico más. Y definitivamente juega un papel importante en el entrenamiento del personal y la educación. Muchas veces hay desconocimiento de guías de asociaciones, de entes gubernamentales donde nos podamos apoyar para tener un mejor protocolo, y que también nuestro personal tenga una educación continua que le permita adherirse a este protocolo que nosotros estamos utilizando en las instituciones. Entonces, ¿por qué la comunidad internacional y la nacional están evaluando el reprocesamiento de endoscopios flexibles? Es un tema bastante ágil, es un tema continuoso, y ahorita a nivel mundial es el centro de atención. Y nos hacemos una pregunta: ¿en realidad las prácticas que estamos realizando son realmente seguras? Entonces, partiendo de este punto, tenemos que la ECMO este es un ente, un organismo que se encarga de investigar todas las tecnologías peligrosas a la hora de ejercerlas en la atención en salud, y cataloga el reprocesamiento de endoscopios. Está listado en el 4º lugar como una de las tecnologías más peligrosas a la hora de la atención en salud, porque por el riesgo que tiene de infecciones. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de reprocesar? Debemos tener en cuenta las diferentes recomendaciones para poder llevar a cabo un buen protocolo de reprocesamiento de endoscopios flexibles, y las diferentes recomendaciones de quienes, de entes gubernamentales, de asociaciones mundiales que trabajan con medicina basada en evidencia. También debemos saber qué factores pueden alterar la adherencia a los protocolos de reprocesamiento. Yo creo que ustedes, ya más de uno, han identificado algún factor principal que hace que de pronto no podamos adherirnos, o nuestro personal no esté cumpliendo con el protocolo tal y como es. También identificar los requerimientos en cuanto a infraestructura. La parte de infraestructura es muy importante, y demás factores ambientales que afectan el reprocesamiento. Entonces, importante, uno de los entes que se han encargado pues de vigilar, de estudiar y emitir una serie de recomendaciones en cuanto al reprocesamiento y todo lo que tiene que ver con infecciones, es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDCs. Ellos emiten una serie de recomendaciones, y además de emitirlas las categorizan, pero las categorías no las emiten porque sí, sino simplemente las emiten para identificar el impacto y la importancia de esa categoría, y esas categorías están basadas en diseños experimentales, en estudios clínicos y epidemiológicos muy bien estipulados. Ellos, cuando emiten unas recomendaciones, porque tienen muchísima evidencia
esto se hace, con que esta es la forma correcta de realizarlo. Aquí simplemente les puse algo muy general, no les puse las categorías porque no lo tomé textualmente, pero para que conozcamos algunas de las recomendaciones que emite el CICI en cuanto al personal, es que juega un papel importante en el entrenamiento de ese personal en el control de las infecciones. ¿Por qué? Porque permite que nosotros tengamos muchísima más conciencia a la hora de realizar el reprocesamiento de estos dispositivos y que hagamos cumplir el protocolo que nosotros estamos utilizando en nuestra institución. También este personal debe estar educado en riesgos y en manipulación de sustancias químicas y biológicas y entrenado por el fabricante de la marca de endoscopios, de las marcas de endoscopios que nosotros estamos utilizando en nuestra institución. Además, también debe tener un personal entrenamiento en el uso y manejo correcto de las soluciones que estamos utilizando, soluciones detergentes, soluciones desinfectantes y también entrenamiento en riesgo de manipulación de sustancias biológicas. Importante, si nosotros tenemos reprocesadores automáticos de endoscopios en nuestra institución, debemos estar entrenados en la manipulación, en la operación de ese equipo de reprocesamiento automatizado. Todos estos entrenamientos deben estar completamente documentados, deben estar certificados por la casa que nos está atendiendo, por el fabricante de los equipos o de las soluciones. En cuanto a las instrucciones del fabricante, también emite recomendación. Es importante verificar las recomendaciones de los fabricantes de los endoscopios. ¿Por qué? Porque son solamente ellos los que nos dicen cómo lo vamos a reprocesar para elegir el detergente ideal, el desinfectante que se ajusta a la validación de ese endoscopio para evitar dañarlo. Usar desinfectantes etiquetados como desinfectantes de alto nivel, que los desinfectantes tengan sus pruebas microbiológicas, que estén validados como desinfectantes de alto nivel, que tengan toda la documentación en regla. Importante, los desinfectantes de alto nivel en el continente americano, pues en Estados Unidos los regula la FDA, y uno de los requisitos fundamentales que debe tener un desinfectante de alto nivel es que yo no pueda hacer prueba de concentración mínima efectiva, que yo pueda monitorear ese desinfectante, porque muchas veces el fabricante nos dice el desinfectante me dura 24 días, 14 días, 28 días, y empezamos con un número normados a contar días, pero no miramos qué rango le estamos dando la solución. Muchas veces el desinfectante puede durar 14 días, pero al día de eso no lo hemos utilizado ese tanto y al día de eso ya ha perdido concentración. Entonces no debemos contar días, sino rango de la solución. ¿Y cómo verificamos esto? Con las tiras de prueba de concentración mínima efectiva, y es un requisito de los desinfectantes de alto nivel que están validados, que están certificados como desinfectantes de alto nivel. La infraestructura también juega un papel importante. Dice que las áreas deben tener una ventilación adecuada. La literatura dice que en una unidad de endoscopio deberían haber de 10 a 12 recambios de aire por hora. Entonces juega un papel importante esto. La temperatura también con la que nosotros estamos almacenando nuestras soluciones, los desinfectantes, los detergentes. Esto también juega un papel importante. Elementos para el reproceso, lo que nosotros estamos utilizando para reprocesar ese tipo de equipos. Algo importante que tenemos son los cepillos apropiados, que sean del tamaño de los canales, de las partes, que los conectores sean los adecuados y que estos cepillos puedan alcanzar todos los orificios por donde nosotros sabemos que se debe realizar cepillado. Importante que ese cepillo esté íntegro. Si es un cepillo desechable, lo utilizo y lo desecho. Si es un cepillo reutilizable, lo debo tener completamente limpio y lo puedo desinfectar también. A veces uno ve las unidades y me da tristeza cuando ve el cepillo, le muestran a uno el cepillo de limpieza porque es una lámina de 3 pelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dañar los canales del equipo. Entonces, es importantísimo esto. Y además vamos a hacer la función que nosotros estamos necesitando. El cepillo nos ayuda a arrastrar la suciedad que hay dentro del canal.
Otro aspecto más importante también del proceso es la prelimpieza en el punto de uso. Nosotros no debemos omitir este paso, retirar los residuos gruesos. Es importantísimo. La prueba de fugas después y antes del procedimiento. La prueba de fugas después del uso y antes del procedimiento formal de limpieza. Debemos saber, conocer la recomendación del fabricante del endoscopio que yo tengo, que yo utilizo en mi institución para poder realizar la prueba de fugas, saber qué presión requiere para esa prueba de fugas, cómo lo voy a sumergir, cómo lo voy a detectar, cómo detecto exactamente si es una fuga o son residuos de detergente, lo que tengo allí. Entonces es importante conocer muy bien la IFU del fabricante. Desechar los detergentes después de cada uso, eso es importantísimo. Todos los fabricantes de detergente recomiendan utilizarlo y desecharlo. Muchas veces uno llega a las unidades y la pregunta que le hacen a uno es ¿cuánto tiempo puedo dejar el detergente? ¿Cuántas veces puedo reprocesar un equipo con ese detergente? Es que por costos yo no lo puedo botar. No tengamos un falso concepto de costos. Nosotros lo que hace el proceso de limpieza y descontaminación de estos equipos es retirar la suciedad y bajar la carga microbiana, que es el proceso de descontaminación. Si yo no lo estoy realizando, si yo estoy procesando todos los endoscopios que salen en aproximadamente 1 o 2 horas en el mismo detergente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando carga microbiana en el endoscopio, no lo estoy bajando, estoy lavando con un caldo de cultivo. Entonces es importante, el detergente se utiliza y se desecha. También, antes de la desinfección manual o automatizada, hay que limpiar muy bien todo el endoscopio. Las válvulas se deben limpiar por aparte, los canales, los conectores y todas las partes desmontables del equipo se deben limpiar. Importantísimo, si yo tengo el procesamiento automatizado en mi institución, yo no puedo omitir la prelimpieza. No es que lo utilicé en el paciente y de una vez corro al equipo porque el equipo hace todo. No. Hasta ahora no hay ningún procesador automático de endoscopios en el mundo que cepille el equipo por dentro. Entonces, no podemos omitir la prelimpieza del equipo antes de llevarlo a un procesador automático de endoscopios. Realizar prueba rutina de concentración mínima efectiva, lo que decíamos hace ratico, al inicio de cada día, y debo documentarlo, debo reportar si ese desinfectante todavía tiene la concentración adecuada para yo continuar con mi reproceso. Si nosotros nos remitiéramos a las IFUs de los fabricantes de estos líquidos desinfectantes, allí en los insertos nosotros podemos corroborar que dice que esa prueba de concentración mínima efectiva como mínimo debería ser después de cada uso, porque no me garantiza que después de 5 usos yo no vaya a perder concentración. Más cuando de pronto no tenemos buenas prácticas, muchas veces, desgraciadamente, cuando los procesos son manuales, dependen de conductas humanas, y cuando no tenemos una educación continua, no podemos concientizar a la persona, al auxiliar, o en algunas partes tienen operarios de la unidad, donde él toma conciencia del proceso que está realizando y que vayamos a evitar una infección en el paciente. Sumergir completamente el endoscopio y todos sus componentes en la solución desinfectante o en el detergente. No es que yo solamente utilizo un galón de Siemens y el resto entonces humedezco, empapo una compresa y se la pongo por encima al resto del equipo que quedó por fuera. No, eso es una buena práctica. Lo que estoy haciendo es que la concentración mínima efectiva se pierda muchísimo más rápido y no estoy haciendo absolutamente nada porque estoy dejando la mitad del equipo por fuera. Debo sumergir muy bien el endoscopio y esperar el tiempo que el fabricante del desinfectante recomienda para eliminar microorganismos, porque muchas veces hay desinfectantes como el metocloraldehído que utilizan 5 minutos en el proceso de desinfección y muchas veces ni siquiera lo dejan 5 minutos, a veces lo dejan 2 minutos y salen corriendo. Entonces es importantísimo respetar los tiempos. Si yo no respeto los tiempos, es como si yo tomara mi equipo, mi endoscopio, y le pusiera en el chorro del agua y le hiciera la endoscopia al otro paciente.
Entonces es importantísimo respetar el tiempo del fabricante del desinfectante, porque es el tiempo que se toma en eliminar microorganismos resistentes al proceso. También importante descartar el desinfectante de alto nivel al final de su vida útil, independiente que tenga o no tenga concentración mínima efectiva. Siempre la pregunta que le hacen a uno es, si se llega al día 14, ¿yo puedo seguir utilizándolo? No, la respuesta a esa pregunta es no. ¿Por qué? Porque el fabricante del desinfectante lo validó de esa forma. Tenga o no tenga concentración, el día 14 o el día 28 debo desecharlo. Tampoco muchas partes he llegado a sitios donde tienen el desinfectante y va a llegar el día 14 y entonces lo que hacen es tomar otro galón y lo adicionan al desinfectante que ya están utilizando para lograrle la vida útil. Eso no se debe hacer. Estamos perdiendo ese galón porque estamos contaminando el desinfectante. Bueno, en cuanto al lavado final del equipo, debe hacerse o con agua estéril o con agua filtrada o del grifo, que por lo menos sea agua potable. Y se debe desechar esa agua después de cada uso. No debo tener el agua está allí estancada en una cubeta y que todos los equipos que salen durante la mañana o durante el día los voy a sumergir allí mismo para retirarle el desinfectante. No, si nosotros nos remitimos a las recomendaciones, a las instrucciones del fabricante del desinfectante, dice que por como mínimo cuando utilizamos ortofaldehído son 3 aclarados, o sea, agua aclarado es enjuague. Son 3 enjuagues posteriores al proceso de inmersión en el tiempo de desinfección. Entonces es importante esto. Utilizar aire comprimido o alcohol etílico isopropílico al 70 o 90%. ¿Para qué? Para ayudar a secar los canales del endoscopio y para evitar colonizaciones durante la noche. En cuanto al almacenamiento y transporte, dice que hay que almacenarlos de manera que se protejan de la contaminación. Ojalá que tuviéramos gabinetes cerrados que no fueran de madera, porque es que muchas veces todavía tienen agua y el soporte es de madera, entonces lo que hace ese soporte es llenarse de hongos y como en muchas partes no lo limpiamos. Entonces es importante esto. Hay que almacenar verticalmente y sin los accesorios en el endoscopio para permitir su mejor secado. Importante, las partes pesadas se deben colocar en soportes para evitar dañarlos. Siendo los endoscopios flexibles, equipos semicríticos que se les debe garantizar como mínimo proceso de desinfección de alto nivel, también tenemos accesorios críticos que se trabajan con este tipo de equipos. Uno de ellos es la pinza de biopsia. Entonces ahora el CDC en cuanto a dispositivos críticos dice que accesorios reutilizables que rompen las barreras mucosas se deben limpiar y se deben esterilizar. No deberíamos estar desinfectando la pinza de biopsia. La pinza de biopsia debe ser estéril, debe mandarse a la central de esterilización. Si yo tengo lavadoras ultrasónicas en mi unidad, hay que ayudarme para el proceso de limpieza de esos dispositivos, de la pinza, de los diferentes accesorios, de las válvulas. Me puedo ayudar con las lavadoras ultrasónicas para los accesorios de endoscopio reutilizables. Importantísimo, las botellas de agua, se les debe realizar desinfección de alto nivel o esterilizarlas y su conector también, según la recomendación del fabricante y como mínimo diariamente. Pero en muchas partes uno llega a la botella y uno se queda ahí y uno no sabe si la lavaron, si la limpiaron. Es importantísimo esto. Bueno, ¿cuál es nuestro nuevo reto? Resulta que todo lo que les presenté del CDC es lo que ellos han recomendado, pero ellos no paran allí, ellos han seguido estudiando. ¿Y cuál es nuestro nuevo reto? ¿Qué pasa con los endoscopios? Entonces, desde el otoño del 2013, el CDC ha venido estudiando todos los reportes que se han presentado de infecciones causadas por microorganismos multirrodoresistentes que han sido, pues en este momento, pues son la piedra en el zapato en cuanto a todo lo que tiene que ver con la manipulación y reprocesamiento de este tipo de dispositivos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Junto con la FDA, identificaron y analizaron los dispositivos médicos en cuestión, que son los endoscopios,
y se basaron en los diferentes reportes de eventos adversos de estos dispositivos médicos que fueron entregados a la FDA. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Cuando hay un reporte de un evento adverso, deben reportarlo a la parte, pues, se podría decir como de vigilancia de la FDA, y ellos, junto con el CDC, han venido trabajando de la mano. Hubo un consenso, se trabajó con los fabricantes de los diferentes equipos, de las diferentes marcas de duodenos, se validaron protocolos de cómo limpiar y cómo se pueden mejorar estos protocolos de limpieza y desinfección, y también qué mejoras en el diseño de esos equipos pueden llegar a tener más adelante para evitar este tipo de infecciones cruzadas que se han venido presentando. Basado en todo esto, en todos los reportes de la FDA, en todo lo que venía estudiando el CDC en cuanto a infecciones relacionadas con los duodenoscopios, emitieron una comunicación de seguridad en el 19 de febrero del 2015, donde se especificó la dificultad de poder limpiar y desinfectar este tipo de dispositivos. De hecho, si ustedes entran a la página de la FDA, nos remite a cómo realizar específicamente en la parte del stand del endoscopio, donde está la uña que nos dirige la guía, cómo hacerlo, y habla de subir, bajar la uña, de utilizar un cepillo dentro de esa cajita donde viene la uña, que nos dirige la guía. Entonces es importantísimo esto. En total, desde enero del 2013 hasta diciembre del 2014, la FDA recibió más de 75 reportes de infecciones causadas por microorganismos multidrogas resistentes relacionados con reprocesamiento de endoscopios flexibles, específicamente de los duodenos. Entonces, estos reportes abarcan aproximadamente 135 pacientes en los Estados Unidos que fueron relacionados con posible transmisión de microorganismos por el reprocesamiento de este tipo de equipos, de este tipo de endoscopios. Es posible que no todos los casos hayan sido reportados, pueden haber más, pero pues esta es pues como la evidencia en la que se ha basado el CDC y la FDA. En su área de mejorar, han hecho varias publicaciones este año. Como ya saben, el primer reporte salió en febrero de este año, y hubo una publicación de una guía de reprocesamiento de dispositivos médicos para instituciones de salud que estaba fundamentada en métodos validados y etiquetados por la FDA. Entonces es donde nos hablan de lo que les acabo de decir, de mover la uña, de utilizar un cepillo especial en esa área para poder limpiar muy bien, arrastrar muy bien la suciedad que puede quedarse en esa parte del endoscopio. Y en colaboración con el CDC se emitieron protocolos provisionales sobre también cómo monitorearlo, cómo realizar cultivos de vigilancia en esos duodenoscopios. Si nos remitimos al link del CDC, allí nosotros podemos conocer detalladamente cómo recomiendan ellos realizar el cultivo específicamente para este tipo de equipos, para los duodenos. El último comunicado que sacaron fue el 4 de agosto del 2015, donde dan unas medidas suplementarias de reprocesamiento de duodenoscopios. Entonces, ¿de qué habla? Se recomienda, la FDA y el CDC recomiendan seguir una o más de las recomendaciones, valga la redundancia, que les voy a mostrar a continuación, porque dice que esas medidas pueden ayudar a minimizar el riesgo de transmisión de infección asociada a este tipo de dispositivos. Pero ¿qué pasa? Para esto se requiere evaluar si se tiene la experticia, o sea, la vigilancia, el entrenamiento y también los recursos para realizarlo, para poderlo implementar. Entonces, dentro de las nuevas medidas suplementarias que emitió la FDA junto con el CDC es pues con el seguimiento de realizarle cultivo a este tipo de equipos, siguiendo el protocolo provisional publicado en marzo del 2015 del CDC. Y ellos lo que dicen allí es que cuando yo realizo un proceso, una CEPRI, donde utilizo un duodenoscopio,
puede realizarle estos cultivos o semanales o mensuales o lo que la institución decida, pero hay una desventaja y es que debe tener el equipo en cuarentena. No debe utilizarlo hasta tanto no debe recibir un reporte final de estos cultivos. Y entonces, ¿qué se requiere para esto? Se requiere tener bastantes equipos. ¿Por qué? Porque si llega un paciente, si yo solamente tengo un equipo, ¿cómo lo pongo en cuarentena? Si de pronto llega una urgencia y no tengo pues como para atenderlo, ¿sí? Entonces esto es como una desventaja en cuanto a esto. También los cultivos son un poquitico costosos. Los cultivos se hacen por laboratorios especializados. Muchas veces en la misma institución no tienen la tecnología para desarrollar este tipo de cultivos. También hablan de esterilización con óxido de etileno, pero ¿qué hay que hacer? Hay que seguir la recomendación del fabricante. Los endoscopios flexibles son equipos semicríticos, se les debe garantizar el proceso de desinfección de alto nivel. No quieren decir que no se pueden esterilizar, se pueden esterilizar, pero importante conociendo la recomendación del fabricante. ¿Y qué desventaja tiene? Que el proceso de esterilización en óxido de etileno puede dañar los mecanismos internos del endoscopio y también puede dejar, es un proceso muy largo, es un proceso de 12 horas con aireación y todo, entonces resultaría costoso tener más de 12 horas un endoscopio allí sin utilizarse, más si la unidad donde uno está tiene un volumen alto de este tipo de procedimientos. También es importante, y allí hablan de evaluar los residuos que pueden quedar de este proceso de esterilización con óxido de etileno en este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque puede resultar tóxico para el paciente y también para nosotros que lo estamos utilizando, pues que estamos en contacto directo con estos equipos. Si no tiene la aireación ideal, si no se respeta ese tiempo de aireación de ese dispositivo, vamos a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque el óxido de etileno es un gas penetrante, es un gas que se impregna. Además, el poliuretano con el que viene recubierta la fibra óptica de los endoscopios se va a deteriorar muchísimo más rápido con el proceso de esterilización. Yo sé que si ustedes se dirigen a el fabricante, a una ficha técnica de los diferentes fabricantes de endoscopios, muchos dicen se puede esterilizar 80 ciclos. No quiere decir que los 80 ciclos se los van a dañar, pero ¿qué quiere decir esto? Que se va a deteriorar muchísimo más rápido. Entonces, también habla del uso de un sistema de reprocesamiento con agentes esterilizantes químicos líquidos y habla que también hay que seguir la recomendación del fabricante para poder colocar, para saber si ese fabricante recomienda poner este endoscopio en estas máquinas que se utilizan para realizar este reprocesamiento con líquidos químicos, esterilizantes líquidos. Dice también allí en el comunicado del Infection Control Today, dice que esto garantiza que si no se garantiza en este tipo de reprocesamiento con agentes químicos líquidos esterilizantes, la temperatura, el tiempo de contacto, la humedad, nosotros no vamos a tener un proceso eficaz. Entonces es importantísimo esto. No van a eliminarse todos los organismos que nosotros pretendemos eliminar con el proceso. También, por último, habla de repetir la desinfección de alto nivel, ya sea con procesos manuales o con procesos automatizados, siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante de los equipos en el caso de los reprocesadores automáticos de endoscopios. Entonces, este es el link donde pueden encontrar el protocolo de cómo realizar el cultivo. ¿Qué tenemos nosotros en Colombia? En Colombia nosotros envió una comunicación, la parte del grupo de vigilancia, aunado a todo lo que ha venido pasando, todo el reporte que realizó la FDA a nivel mundial, ellos emitieron una comunicación relacionada con el uso seguro de los duodenoscopios. Entonces pues ya la tenemos pues clara con esto. Igual la fuente nos remite al link de la FDA, pero ya existe
existe pues como este documento, ya ha llegado a muchas instituciones y es importante tomar medidas en cuanto a ello. No crear pues como pánico, pero sí tomar medidas en cuanto al reprocesamiento de este dispositivo. Y también, importante, lo último que tenemos, la resolución 2003 del 2014, donde nos dice que la planeación del tiempo entre procedimientos de desinfección se hará teniendo en cuenta el reprocesamiento completo. ¿Qué incluye el reprocesamiento completo? La prelimpieza, la limpieza, dentro de la limpieza el cepillado, la perfusión de los canales, el enjuague, el tiempo de desinfección. No podemos omitir ningún paso. Y dice además que si el proceso se realiza manualmente, dice aquí en esta resolución, debe ser con un mínimo de 30 minutos. Y si es automatizado, debe ser el tiempo que el fabricante del reprocesador automático de endoscopios tiene estipulado dentro de su ciclo de reprocesamiento automático. En conclusión, importantísimo reconocer la importancia del cumplimiento de los protocolos. Yo sé que en muchas instituciones y muchas de pronto las personas que están aquí dicen, pero es que el doctor llega, él quiere irse rápido, tiene procedimiento en otra institución, entonces nosotros no podemos cumplir los tiempos. No, los procesos son de enfermería. El procedimiento como tal en el paciente es del médico, pero toda la parte que implica el procesamiento, cumplimiento de protocolos, limpieza, desinfección, todas estas cosas dependen de la enfermería y nosotros debemos alinearnos del proceso. Entender la importancia de las instrucciones de uso del fabricante durante el reprocesamiento, esto para evitar daño de los equipos. Y la educación continua del personal es importante en la prevención de infecciones, el conocimiento de guías, de cuáles entes, en cuáles comunidades científicas nos podemos apoyar. Esto solamente dos comunidades científicas, dos entes gubernamentales norteamericanos, pero hay muchísimas. Tenemos la Asociación Mundial, la WGO, tenemos la Asociación Colombiana también. Nos podemos apoyar allí para nosotros poder trabajar con medicina basada en evidencia. Los protocolos se deben revisar anualmente y debemos mirar qué está sirviendo de ese protocolo, qué definitivamente no está funcionando y cómo lo puede mejorar, siempre en aras de mejorar, siempre en aras de ir con la seguridad del paciente. Importante el manejo de los endoscopios, también en la educación continua, el entrenamiento del personal es básico en el uso y manejo de los endoscopios. Este uso y manejo de los endoscopios disminuye el riesgo de transmisión de infecciones de estos dispositivos médicos reutilizables. Si yo sé cómo lo voy a reprocesar, si sé que lo debo hacer de esta forma, lo debo hacer de esta forma. Y tener conciencia de lo que estoy haciendo. Hoy es este paciente, mañana puedo ser yo, puede ser alguien en mi casa, de mi familia. Entonces es muy importante todo el proceso de acompañamiento del especialista y además del reprocesamiento. Es muy importante. Muchas veces nos pasa que cuando nos enfermamos nosotros quisiéramos que el equipo fuera hasta nuevo o que no lo hubieran utilizado en otro paciente, sino que yo sea el primer paciente del día porque entonces yo sé que si está limpio, que si está desinfectado. No, si nosotros tuviéramos esa conciencia para todos los pacientes sería excelente. Entonces, importantísimo eso. Y como medio final, les dejo pues como esta frase, la meta en sí es brindar cuidado, pero esto no tiene sentido si no se comprende la esencia del significado de cuidar. Muchísimas gracias. Me pareció que Adriana se quedó un poquito corta con el tema de los duodenoscopios. En realidad el tema de los duodenoscopios es un tema delicado. De esas 135 reportes en Estados Unidos, ya van 14 muertos. O sea, esto no es un tema de que simplemente pacientes infectados. Estamos hablando que la gente está muriendo por el tema de los duodenoscopios en Estados Unidos. Y ojalá, obviamente, ojalá a nosotros no nos toque, porque usamos los mismos equipos en América Latina. Entonces, esto es un tema muy serio, supremamente serio, porque ya aquí la gente está muriendo. En Estados Unidos pues no pueden parar los duodenos porque se hace 700.000 contagios al año, entonces que no los pueden parar.
porque de buena gana el Congreso ya hubiera parado el procedimiento. Entonces es un tema en realidad serio, es un tema delicado que tenemos que estar muy pendientes, trabajar muy estrechamente con los proveedores de los endoscopios, que ellos son los que mejor nos pueden informar cómo va evolucionando todo. Ahora es muy posible, este es un tema de reprocesamiento, contrario a lo que dice mucha gente, que es un tema de los equipos, del diseño de los equipos. Es un tema de físico reprocesamiento. Y seguramente lo que nos va a pasar es que, especialmente con los duodenos, si nosotros nos demoramos 23 minutos o 38 minutos reprocesando un duodeno, posiblemente nos van a ordenar que lo hagamos en 1 hora, algo así. Pero es un tema de reprocesamiento. Ok, entonces, iniciamos con el tema de la sala de reprocesamiento, que tiene que ser una sala independiente del área de reprocedimientos. Tiene que tener circulación de aire y ventilación, tiene que tener pautas de flujo de trabajo, iluminación, servicios de agua, luz, etc. Tenemos que tener secado con aire comprimido y un sitio para almacenamiento. Entonces, obviamente, soñar no cuesta nada. Y esto debería ser algún día el sitio donde reprocesáramos los endoscopios. Si es con limpieza manual, o sea, o si es con limpieza automática. Soñar no cuesta nada, ¿no? Algún día lo lograremos. Por el momento, la recomendación, o sea, tenemos unas recomendaciones que un sitio de reprocesamiento tiene que ser un sitio amplio, superficies antideslizantes, tenemos que tener mostradores adecuados, si utilizamos químicos, los químicos deben estar con campanas extractoras porque esos vapores son perjudiciales para la salud. Todo lo que usamos ahí es malo, produce alergias, huele, hiede, de todo. Entonces tenemos que protegernos muy bien. Entonces esto es el concepto de un área de reprocesamiento ideal. Tiene que tener un sitio por donde entre lo contaminado, otro sitio por donde salgan los productos ya desinfectados. Este es una recomendación más o menos de cómo debería ser un área de reprocesamiento ideal. Entonces aquí estamos hablando que son más o menos 16 metros cuadrados. 16 metros cuadrados es más grande que la sala de endoscopia normal que existe. O sea, aquí necesitamos dónde salpicar. Entonces, un sitio por donde entro, donde pueda hacer la prueba de fugas, donde pueda utilizar el jabón enzimático. Si se diseña el área de procesamiento, hay que dejar el espacio ya para las máquinas futuras. Tenemos sitio para secar con aire comprimido, si se desinfecta manualmente igual, el sitio para el secado, aire comprimido nuevamente, el alcohol para el enjuague final y el sitio de almacenamiento. Pues tenemos una pauta de trabajo, totalmente. Entonces, necesitamos áreas importantes. Las recomendaciones de los fregaderos, donde tenemos que manipular los endoscopios, o de los recipientes plásticos, son 60, 40 por 20. Esa es la recomendación de los recipientes. Ahora, el tema aquí es que esas medidas nos permiten manipular adecuadamente el endoscopio, pero también el uso del recurso. Entonces, por ejemplo, hay sitios que uno va y tienen unos recipientes muy largos para preparar el enzimático o tener el desinfectante. Entre más grande el recipiente, más gastamos, ¿cierto? Claro, yo a veces voy y me dicen que el recipiente grande, y entonces no, es que a mí yo no tengo problema en gastar. Bueno, entonces gastemos, ¿cuál es el problema, no? Si el jefe no pelea, gastemos. Pero entonces con estas dimensiones vamos a optimizar un poco el tema ese. Ojalá esto es lo que tiene que desaparecer, porque seguramente aquí la señorita tiene la cartera por acá debajo, el almuerzo aquí arriba, por aquí están las cajas, por aquí está la maleta. Entonces, ojalá esto desaparezca, esto tiene que desaparecer, como nos decía Adriana, tiene que desaparecer la madera, sobre todo donde ponemos el oxímetro. La madera tenemos que desaparecerla totalmente de las áreas de reprocesamiento. No debemos utilizar los guantes para hacer reprocesamiento. Todo esto se debe evitar, todo esto está mal hecho, ¿sí? Todo esto está mal. Esto está mal, esto está mal, mire, sin protección en la cara, aquí el joven también, y aquí las nenas echando carreta y no se protegen.
¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque nosotros usamos, ¿qué es lo que usamos, los químicos que usamos comúnmente ahí? Detergente enzimático, un desinfectante de alto nivel y alcohol etílico isopropílico al 70%. Entonces, todo eso es irritante. Entonces, la invitación siempre es a protegernos muy bien. O sea, tenemos que usar los elementos de protección adecuados, usar siempre un delantal antifluidos que cubra los brazos, máscara o gafas con tapaboca. Esto es como debemos estar protegidos cuando reprocesamos los endoscopios. ¿Qué necesitamos? Elementos básicos: el comprobador de fugas, cepillos para limpieza de canales y puertos, adaptadores y tapones propios de los endoscopios, paños que no suelten pelusa, aire comprimido, succión, contenedores para agua desinfectante, jeringa mínimo de 20, preferiblemente una bomba para irrigar, idealmente la máquina de reprocesamiento automático. Entonces, ustedes oyeron que recurrentemente Adrianita nos habla del CDC, recurrentemente nos habla de la FDA. Lo que pasa es que las normas del CDC son muy estrictas, supremamente estrictas. O sea, si nosotros tuviéramos que aplicar las normas del CDC acá, pucha, nos cerraban todas, ¿no? Hemos quedado una abierta, pues estaríamos graves. Entonces, mirando ese tema, las organizaciones ambas, la Organización Mundial de Endoscopia y la Organización Mundial de Gastroenterología, nos han hecho unas guías que se llama Desinfección de endoscopios, un enfoque sensible a los recursos. Estas lo que hacen es bajarnos un poquito el estándar. Por ejemplo, por decir algo, el CDC estrictamente obliga a enjuagar el enjuague final con agua estéril. ¿Estéril o estéril? Ya estos muchachos nos dicen, ok, si no hay estéril, podemos usar agua filtrada, potable, mínimamente potable. Eso ya nos dicen, ¿ok? Entonces ahí vamos como ajustándonos un poquito a lo estricto que es el CDC con la recomendación de las sociedades científicas. Estas guías están en internet, son muy fáciles de conseguir. Lo de siempre, el entrenamiento, esto es muy importante. O sea, el personal que reprocesa endoscopios debería recibir reentrenamiento anual. O sea, eso quiere decir que nos tenemos que reunir el próximo año para hablar de esto mismo. Y tienen que dar certificaciones periódicas. Igual nos decía Arianita, hay que desechar el detergente enzimático. Lamentablemente todavía vamos a muchos sitios donde se prepara el enzimático y se queda ahí todo el día. Eso no es un jabón, es un jabón. Las enzimas, ¿qué hacen las enzimas con la materia orgánica? Actúan, entonces eso ya, después de que actúan, eso ya es un agua, eso no sirve para nada. Y además la contaminación. También tener en cuenta que todo lo que va en contacto, que rompe la mucosa, tiene que esterilizarse. Este es un punto importante. Uso el desinfectante a nivel aprobado y utilizado a la temperatura y tiempo indicados por el fabricante. ¿Esto qué significa? No podemos usar cualquier ostaraleído, no podemos usar cualquier butaraleído, tiene que ser el que nos recomiende la fábrica. O sea, no todos los productos son iguales. Entonces es muy importante que tengamos eso. El tema de las tiras para medir la concentración mínima efectiva. Miren, en Bogotá tenemos una cuenta que se diluye tanto el desinfectante que lo tenemos que cambiar cada 4 días. Es impresionante. Cada 4 días. Y eso, como sabemos cuando lo cambiamos, con las tiras de concentración. Y obviamente descartarlo. El tema de la botella, como nos decía Adriana, esta botellita tenemos que desinfectarla, esterilizarla al menos una vez al día. Y se la pongo más complicada. La norma nos dice que, o sea, partiendo de la base que la mayoría de las pancreatitis después de las colangios se ven por las pseudomonas que están en el agua de la botella. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 10 colangios, técnicamente deberíamos tener 10 botellas listas estériles para nuestros procedimientos. Y no se extrañe que en un futuro muy cercano, hasta la botella ya venga desechable con los equipos. Porque aquí esto produce muchos problemas. Porque tenemos que desinfectarla, esterilizarla periódicamente, mínimo al día. Enjuagar
con agua filtrada potable, lo que decíamos, y el último secado irrigando con alcohol isopropílico a 70 seguido por aire comprimido. Esta norma, esta recomendación, hasta hace un par de años esto lo hacíamos al final del día, pero la norma nos dice que esto tenemos que hacerlo entre pacientes. Esto del alcohol es entre pacientes. ¿Y por qué tanto lío con el tema del aire comprimido? Porque el aire comprimido es lo que me permite secar bien el endoscopio. Y si yo puedo secar bien el endoscopio, me rinde mucho el trabajo, me rinde terriblemente tener aire comprimido en las unidades. ¿Qué es una de las cosas que más afecta al reprocesamiento? La jeringa. El jeringario, ¿sí o no? La jeringa era lo más aburrido que hay para reprocesar endoscopios. Entonces ya afortunadamente se consiguen ciertos accesorios, ciertas bombitas que nos reemplazan el tema de la jeringa, al menos en la parte de la limpieza. Entonces ya existen en el mercado, son fáciles de usar, es la alternativa para el tema de la jeringa y son productos muy fáciles de usar. Claro, ¿a qué tenemos que llegar? A las máquinas. O sea, las máquinas existen muchísimas, muchas marcas, muchos modelos, todas unas que parecen aviones, otras más sencillitas, de todo tenemos. Bueno, ¿por qué? Porque aseguran un proceso validable y reproducible, porque asegura una irrigación total de todos los canales durante todos los ciclos, la desinfección y enjuague, reducen la exposición del personal a los químicos y nos ahorran muchísimo en mano de obra, guantes, protección, etcétera, dilución del desinfectante mucho menor, y esta perla que son los daños causados por la manipulación del equipo. Sorprendámonos, el 90% de los accidentes en los endoscopios se producen durante el reprocesamiento manual. 90%. Y todo es por la manipulación durante el lavado, por los golpes imprevistos, y la máquina es buenísima porque el endoscopio no se mueve durante ese ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que si sumamos todo lo que gastamos reparando endoscopios, le garantizo que nos salimos a la calle a comprar máquinas. Porque la máquina en realidad es lo que nos garantiza que van a durar más los endoscopios. Importante respecto a los químicos, no utilizar cuaternarios de amonio o desinfectantes de bajo nivel para desinfectar los elementos críticos y no utilizar glutardehído, obviamente, para limpiar superficies ambientales. Leer y comprender las instrucciones de reprocesamiento del equipo. El personal profesional no reprocesa equipos. En algunas instituciones, especialmente los hospitales, cuando la señorita o el personal que hace reprocesamiento en gastro no puede, entonces que se venga ya la urología que nos ayude, o que se venga la ginecología y llega la ginecología, y como nunca toca un endoscopio, no lo acaba, porque no sabe. Entonces eso no se puede. Personal provisional no debería tocar los endoscopios. Tenemos que educarnos muy bien en control de infección, bioseguridad, procedimiento de los endoscopios, mecanismo de transmisión de infecciones, manipulación de germicidas, manipulación de desechos. La sala de reprocesamiento tiene que ser limpia, el sitio donde se manipulan los accesorios se considera contaminado, debe limpiarse entre pacientes. Pacientes con tuberculosis necesitan salas con filtro EPA y mascarilla con filtros especiales. Ya entrando al detalle del reprocesamiento, que eso lo vamos a hablar en las próximas 5 horas, ¿por qué tenemos que reprocesar los endoscopios? Porque son equipos médicos considerados reutilizables. Y endoscopios y accesorios que no se reprocesen pueden funcionar mal en algún momento. Pero si no se limpian, desinfectan y almacenan apropiadamente, pueden ser vehículos de transmisión de microorganismos, causar enfermedades, bien sea desde el paciente a otro paciente y o al personal médico, o desde el medio ambiente al paciente y o al personal médico. Estos son los pasos de reprocesamiento. Ni uno más, ni uno menos. Esto es un protocolo, y es un protocolo universal para todas las marcas. Esto es igualito para todos. En la sala de procedimientos hacemos la prelimpieza. Transportamos nuestro endoscopio a la sala de reprocesamiento, hacemos prueba de fugas en seco, prueba de fugas en agua. Esto lo mencionó Adriana de una manera diferente, ella le puso aquí otro nombre,
creo que inmediata y posterior, algo así, pero es lo mismo. Prueba de fugas en seco, prueba de fugas en agua, limpieza mecánica con detergente y hay que enjuagar, desinfección de alto nivel, enjuagar, purgar con alcohol, secar con aire comprimido. Si lo vamos a usar, pues lo llevamos al área de procedimientos, si no, lo colgamos adecuadamente. ¿Pero en qué va esta historia? Bueno, la prelimpieza manual entonces nos dice limpiar el tubo de inserción en una compresa empapada en solución de detergente enzimático, purgar todos los canales, alternar la aspiración con aire para crear agitación, purgar los canales, colocar todas las partes móviles en un recipiente que llevamos pues con el enzimático. Ahora, hay una norma, esto también los fabricantes tienen que ver mucho en eso. Hace más o menos desde el año 2012, a finales del 2012, en los manuales de instrucción de Olympus, los nuevos manuales de instrucción, que es lo mismo que Ariana, eso es lo que Ariana le llamaba IFU, se refería exactamente a los manuales que vienen con los equipos. En la nueva norma de Olympus dice que en la prelimpieza se hace con agua. Claro, esto es una opción. Si la institución donde ustedes trabajan lo valida, se puede hacer con agua, si no, tendríamos que hacerlo con enzimático, ¿ok? Pero eso es muy importante, la comunicación con el fabricante. Esto es lo que hacemos todos. Bueno, no encontré otra foto, esa fue la única que encontré, además de un video. Esta es la clásica. Pasear con el endoscopio contaminado por toda la humedad. Esa es la clásica a todos, ¿cierto? Y eso que aquí se paran a hablar y con el endoscopio aquí a la mano y bueno. Entonces, como esto está prohibido hacerlo, ¿de qué se ríen? Como esto está prohibido hacerlo, esto no lo podemos hacer porque primero me tropiezo, se cae, contamino todo, es una locura. Entonces después nos dicen, tú no puedes hacer eso, entonces diseñaron empaques para envolver los endoscopios. Esto hace rato existe en el mercado, ¿no? Hay varias fábricas que nos venden de esto. Entonces, tienes que usar una bolsa para transmitir, o sea, para andar con el equipo contaminado. Entonces, ok, vamos para hacer la bolsa. Pero, ¿qué pasa con la bolsa? Igual se me puede caer, ¿no? Igual me tropiezo y salgo allá volando y eso se daña el equipo y contamina. Entonces me dice, no, tienes que usar una bandejita. ¿Sí o no? Linda, para llevar el endoscopio sucio, allá. Después me dicen, no, porque con la bandejita también se tropieza uno, se cae y entonces lo que ahora nos obligan es a bandejita con carrito y marcado contaminado. Ese es el equipo que sale de la sala de procedimientos y va a reprocesamiento. Y vea que la cosa va a candela porque ya hay muchas marcas. Ya inclusive nos venden este soporte y todo esto son desechables. Este es uno nacional. Inclusive los amigos brasileños nos venden uno. Esto ya es fabricado en Brasil, se llama así, y esto ya en Brasil se vende para poder transportar el equipo adecuadamente. El tema de la prueba de fugas, entonces, como les decía, la prueba de fugas es la herramienta fundamental que tenemos para que los endoscopios duren. Y la prueba de fugas en realidad es una cosa tan sencilla y que demora tan poquito tiempo que el hecho de que no lo hagamos en realidad es terrible. Entonces hay dos maneras de hacer la prueba de fugas. La inmensa mayoría de los endoscopios que se venden en el mercado se hace la prueba con un dispositivo así, que es una perita con un tensiómetro, y hay otras marcas que lo hacen en vez de hacerlo manualmente, pues tiene un compresor para presurizar los endoscopios, pero es lo mismo. Presurizamos, que es lo que llama la prueba en seco. Si el caucho se expande, el caucho de la punta se expande, vamos bien. Si el caucho no se expande, grave la vaina. Parar el equipo. Si el caucho se expande, así lo sumergimos, ¿ok? Y lo sumergimos y ahí sí podemos detectar alguna burbuja o una cosa menor. Asegurémonos de quitar todos los componentes removibles, válvulas, mangueras, etcétera, instalar el tapón resistente al agua, realizar la prueba en seco, realizarla en agua. Estos son todos los pasos, no voy a tener aquí. Lo que sí les recomiendo es que
se muevan los controles de angulación para arriba, abajo, izquierda, derecha, y también pásenle el dedo un poquito por el caucho de los botones para asegurarnos de que no hay nada oculto por ahí. Si notan alguna burbuja, retirarle el endoscopio de inmediatamente el agua, secarlo lo mejor que podamos. Si se puede desinfectar, hagámoslo, tratemos de hacerlo. Si no, pues entonces simplemente lo remitimos a la gente para que nos lo revise. No desconectar el computador cuando el equipo esté sumergido, porque se nos puede inundar el endoscopio. Y en el caso de que la prueba no pase, entonces inmediatamente tenemos que reportar esto a servicio. Inmediatamente. Si la prueba es negativa, entonces simplemente despresurizamos el endoscopio, en el endoscopio y lo secamos. Entonces, importantísimo, vuelvo y se lo repito, la prueba de fugas es lo que nos garantiza mantener las reparaciones a niveles muy bajos. Recordar que la prelimpieza está por encima de todo, es el paso más importante. Si no se limpia, no se puede desinfectar. El tema del cepillado adecuado de los canales, el cepillado se tiene que hacer sumergido el endoscopio en una solución fresca de detergente enzimático. Nuevamente la recomendación, no debemos reutilizar el enzimático. Cepillar muy bien con todos los cepillos que todas las fábricas nos suministran, y si quieren que las válvulas les duren más y todos los componentes removibles les duren más, usemos una lavadora ultrasónica. Una lavadora ultrasónica es muy barata y ustedes no saben lo que ahorra en válvulas, muchachos, porque las válvulas lo que más se nos dañan es con la cepilla de todas esas cosas. Entonces compres una lavadora ultrasónica y verá cómo nos ayuda a que todos los componentes que usamos en el reprocesamiento duren muchísimo más. Usar los cepillos adecuados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Tapar los canales para poder irrigar de acuerdo también a las instrucciones del fabricante. El desinfectante, usarlo apropiadamente, sobre todo asegurarnos de que le llega a todos los canales internos del endoscopio, evitar las burbujas. El tiempo es importante, el tiempo de contacto es importante. Acuérdese que nosotros en Colombia usamos básicamente o el OPA o el glutaraldehído. La norma dice que el OPA son 5 minutos, el glutaraldehído dice que son 20, aunque obviamente algunos fabricantes dicen que el glutaraldehído de 10 minutos. Yo personalmente esa norma no la conozco, pero estos locos siguen diciendo que 10, que me parece algo irresponsable, pero bueno. La norma dice que el glutaraldehído son 20 minutos. Después de que pasa el tiempo recomendado por el fabricante, pues hay que purgar, enjuagar. Como nos decía Adrianita, punto importante, si usan OPA, hay que enjuagar 3 veces. Porque el OPA tiene la particularidad que se fija mucho al tubo de inserción. Entonces tengo que enjuagar muy bien 3 veces. Finalmente, irrigar con alcohol al 70% y secar con aire comprimido. Nuevamente les digo, el aire comprimido, mire, el aire comprimido primero nos aligera mucho el proceso, nos ayuda enormemente a gastar menos desinfectante, porque el riesgo de dilución baja terriblemente, y al final, pues obviamente los equipos nos quedan totalmente secos. Nuevamente, equipo limpio, carrito limpio, ¿no? Ni modos, nos toca llevar el carrito limpio, o se lo compramos a los brasileños que ya lo tienen verdecito también para llevar para allá el endoscopio adecuadamente reprocesado. Si no, tenemos que almacenarlo adecuadamente. Ya existen muchísimos proveedores de gabinetes, obviamente ninguno de estos es de madera, entonces con temperaturas, todas estas cosas. Recientemente estuvimos trabajando en Bogotá con la gente de Icontec, nos reunimos un grupo porque esta norma de reprocesamiento va a ser nacional, y entonces hemos estado trabajando mucho con esto. Y la última de la película fue el tema del gabinete. Entonces el tema es que si no se tiene el gabinete apropiado, la pregunta es, si yo desinfecto un endoscopio y no tengo el gabinete y lo pongo ahí en la pared, ¿cuánto tiempo dura desinfectado antes de usarlo? ¿Cierto? Bueno, en un gabinete con temperatura, regulación de temperatura, con lámpara, no sé qué, todas esas cosas, 7 días.
Y si no tenemos el gabinete, como 3 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa colgadita y el equipo desinfectado por la mañana, por la tarde, nos toca desinfectarlo. Eso no hay nada que hacer. No todo reprocesamiento, estoy hablando de la parte de desinfección. Entonces, guardarlo sin válvulas, utilizar gabinete adecuado, evitar la oscuridad, nunca guarde el endoscopio en la maleta, acatar las sugerencias del fabricante en la selección del desinfectante, contactar a su proveedor para recibir información precisa. Miren muchachos, todas las fábricas nos pueden decir qué usar. O sea, que está aprobado por la fábrica usar. Tanto Pentas, tanto Olympus tiene su lista, la gente de Fujinon también nos puede decir qué es lo que vamos a usar, por favor. Usemos lo que nos dice el fabricante para evitar problemas con nuestros endoscopios. En realidad el tema sigue siendo el mismo, o sea, lo que les digo, el protocolo es igual, no cambia nada, pero por el hecho de ese protocolo no lo alteremos, por favor, tratemos de hacer las cosas tal y como nos dice el proveedor para que los endoscopios. Y finalmente, el otro tema muy importante es lo que les decía, si el 90% de los daños ocurre en el reprocesamiento manual, es muy importante que lo reportemos, todos esos accidentes que nos pasan reprocesando endoscopios. Cualquier accidente hay que reportarlo. Acuérdense, yo hablo de accidente, yo no estoy diciendo aquí de daños, yo no estoy diciendo que nosotros rompamos un equipo a propósito. Son todo lo que nos pasa es accidente. Imagínense, si yo pido 16 metros cuadrados para reprocesar adecuadamente mi endoscopio, imagínense en muchos sitios donde ustedes trabajan que ni siquiera pueden mover. O sea que uno se mueve y pone el endoscopio contra la pared. Bueno, ¿sí o no? A todos nos pasa todos los días. Todo ese golpecito de todos los días, ese golpecito no lo acaban. Entonces necesitamos espacio. Y si no nos van a dar espacio, entonces que nos den máquina, porque entonces vamos a seguir rompiendo si no tenemos dónde trabajar adecuadamente. Entonces esa es la invitación, y la invitación es también a que nos capacitemos, la invitación es que nos podamos reunir más seguido a hablar de lo mismo. O sea, este es el tema, tenemos que seguir trabajando para hacer las cosas bien, pues, y obviamente por el bien del fin común de este negocio, nosotros que somos los pacientes, ¿no? O sea, tenemos que darle una muy buena atención a los pacientes. ¿Buena pregunta?